Hello, hello. So here we are in our second video from today, Saturday, March 23rd, 2024. Okay, so we didn't have time to say goodbye or anything at in our previous video. You know, sessions all of a sudden, ends up. So we were talking about, the right sentence for using while with tomorrow. And this is the sentence that I was trying to write or say when all of a sudden we were logged out from Zoom. Okay. So take a look at here. Anielin. So Anielin, she gave us the sentence, the first sentence, tomorrow while I will be attending the sales meeting. Okay, then I mentioned that we can use going to tomorrow while I am going to attend a sales meeting. But remember, we can also express future tense by using present progressive. And take a look at this, which sounds better for me. Tomorrow, while I am attending a sales meeting, okay, what is going to happen? Matthew, then you tell what is going to happen. Okay, so what do you think it looks better? What do you think it sounds or it is written better? Using will, using going to, or using the present progressive? Tomorrow, while I am attending a sales meeting. A ver, Anielin, ¿tú qué opinas? What do you think about it? What do you think, Anielin? Do you think it looks better, the present progressive? Read it. One way to find out, if something is written well, it's just to read it and listen to the sentence. Which one sounds better? Tomorrow while I will be attending a sales meeting, I don't know. Tomorrow while I am going to attend a sales meeting, no, that doesn't sound better neither. Tomorrow while I am attending a sales meeting, that sounds much better. That one sounds much better. So here I will use the present progressive to express future. Okay, guys? So my best option, it'll be the present progressive. Okay? So you can say in past tense, yesterday while I was attending a sales meeting, today while I am attending a sales meeting, or tomorrow while I am attending a sales meeting. Yeah, that's what I would do. Okay, so, but this is not the purpose of the class. Okay, so guys, what is the tense? What is the, you tell me. Please, tell me. What is the answer here? Are we going to use past progressive? So what do we have here? The present perfect progressive. No, sorry, this is the past. This is the past perfect progressive. Look. And this is the present perfect. And this is the present. Just the present. So what is going to happen? Oh, what happened yesterday? Yesterday, while I was attending a sales meeting, Matthew, what? Was working on the company annual report? What is it? I think it's not the present, no? It's not the present simple, no. Matthew works? No. I'll discard this one, no? No, I'll say no, this one is not. It's not possible. The present perfect? I don't know. Is still working on the present? O sea, vamos a usar el presente perfecto. O sea, es algo que inició sucediendo en el pasado y todavía continúa en el presente. Así como para usar el presente perfecto. Matthew has worked on the company annual report. O sea, ha estado trabajando en el reporte y todavía sigue trabajando. I don't know. You tell me. A ver, Anielin. Or he was working on the company annual report. What was happening? What do you think?
Creo que podría ser la A. Me too. I think that is the best answer, because, yesterday, there's something in progress. There was something is going on. Something is what's happening in the past. So yesterday, while I was attending at the sales meeting, what was happening? What was happening at that time? Well, Matthew was working on the company annual report. That's what I'm trying to explain. When we use while, something is happening. Something is happening in the past or present or future. That is why. Okay, so the next one. Let's continue. Tony. What has happened with Tony? Have Tony to have children until his little daughter was born. After. Okay, so here we're using after. We're going to use after. After she won her, he decided to wanted a big family. So what is happening with Tony? After. We need to use after. So after, it says here, we can use after, okay, maybe, I don't know. I'm not going to say anything with after, because with after you can create the sentence in present, past. Okay, so here we are using the past. What about we would take a look at the charge here. No, we don't have after here. It's not used after here. Okay, so Tony doesn't want. Okay, let's try all the possible answers. Tony doesn't want to have children until his little daughter was born. Okay, no. Look, I can't use present. I can't use present. Why I can't use present? Because here, what do I have? The past tense of the verb be. So, let me do this. No, this is sound bad. So here I have the past tense of be. So Tony doesn't want to have children until his little born was born. Maybe yes. Are we gonna use until here? No, right? Not until. Okay. Maybe yes, maybe no. What do you think? No. A ver, y esto tienen que ir trabajando ustedes también, ¿no? Vayan viendo las posibilidades, vayan ustedes analizando, ¿no? Vayan viendo. ¿Qué opinan? Yes or no? No. Still, maybe yes. Guess. Okay, Tony hadn't wanted. Wow, okay. Tony hadn't wanted to have children until his little daughter was born. This one sounds much better. Okay, Tony wasn't wanting. No, no. That's progressive. No, not at all. This is not right. Tony hasn't wanted. Present perfect. What? Oh, no, not present perfect. O sea, ¿qué tiene que ver presente perfecto? No. O sea, esta es una situación. Esto que yo tengo aquí es una situación que le estaba pasando a Tony. Fíjense, hasta aquí. Esto que te voy a señalar aquí en color azul es algo que era un pensamiento que tenía Tony. Es algo, una decisión. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nació su hija. Entonces, antes de que naciera la hija de Tony, pues Tony estaba pensando en esto. Tony no quería tener hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació. Hasta que pues ya nació ¿quién? Su hija. Until his little daughter was born. After she won, dice, after she won his heart, he decided he wanted a big family. Entonces, como que no estaba planeado. Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? ¿El presente o el pasado perfecto? A ver, ahí ya les ayudé mucho.
Ustedes decidan. A ver, Adrián, ¿qué usarías aquí, Adrián? Tony doesn't want to have children. Perfecto, él dice, no quiere tener hijos. Tony no quiere tener hijos. Doesn't want to have children. Or Tony hadn't wanted to have children until his little daughter was born. ¿Qué opinas, Adrián, al respecto de esto? Tú dime. ¿Cuál es más apropiado usar? ¿El presente o el pasado perfecto? ¿Qué opinas, Adrián? Eh, el pasado perfecto. Sí, totalmente. ¿Mm? Porque el que Tony no quisiera tener hijos, pues era algo que sucedió antes de que naciera su hijo. Porque, ¿qué sucedió primero? Como el pasado perfecto es el pasado del pasado. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Tony no quería tener hijos o nació su hija? No, pues Tony no quería tener hijos. Entonces, ahí, the right answer is B. Tenemos que usar aquí el pasado perfecto. Thank you, sir. Okay, let's continue here. Otra vez tenemos aquí, again, we have again here the use of after. Here we have after again. So, recuerden, todas estas palabras son que muestran una relación de tiempo en oraciones adverbiales. Vamos trabajando adverb clauses to show time relationship. ¿Sí? Después, pues vamos a ver cuando muestran causa y efecto. En la próxima clase vamos a ver cuando muestran estas palabras causa y efecto. Pero eso ya la vamos a ver si Dios quiere, pues en changuitos, de manera presencial. Tal vez pudiéramos así como que hacer un videito corto, ¿no? Y explicando y ya lo subimos, ¿no? Pero ya veremos, ¿no? Ya veríamos. Pero ustedes ya estarían en línea, ¿no? Ya en clase en línea. Bueno, ahí está, chicos. Sí, porque pues por ahí yo sé que me siguen, hay personas que nos siguen, alumnos, estudiantes de primaria y secundaria, tal vez adultos también, que nos siguen y ven los videos y aprenden, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, a ver, tenemos esta nueva oración. Vamos a ver qué pasó. After the horse threw her to the ground for the bird time, I'm going to make a pause. Okay, sorry for the interruption. I just had a phone call, important phone call. I have to answer. Okay, so we have here. Wait a minute. Yes, I'm recording. Yeah. Okay, so after the horse threw her to the ground for the third time. So here we are using the past tense. Take a look at this. Here we are using the past tense. We have the verb threw her to the ground for the third time. Jennifer picked. So here we have again the past tense, herself up, and said. Here we are. All this is in simple past. What did she say? So after a horse, this is something that happened after. Think about that. This sentence, all this sentence right here. Let me highlight it with green. All this sentence in green is what it happens later. Think about that. Okay, go ahead, Danieli. La secretaria. Yes, right? Right. Because what happened first? What happened first? Well, she went to the ground. She fell out. Okay. She was threw. So she was threw by the horse, you know. So after, you know, she was picked up or she got up, you know, she said, what did she said? And she said, I will never ride on another horse as long as I live, you know. I will never ride on another horse as long as I live. Horses are dangerous, let me tell you. Okay, very good, Ameline.
Okay, let's go with number 9. Okay. Number 9. Okay. The next time Paul, okay, what is the word that we are using, guys, here to show the time relationship? Can you look for the word? What is the word we are using to show time relationship? Please look for the word. What is it? Take a look here. We can also use the last time, the next time, the first time, but we can also say what? The first time. Can also say the first time, second, or what else? That's it. Not only the first time, but the last time or the next time. So this is the word, the expression we are using to express time in adjective clauses. Okay, so it's right here to show the relationship, the time relationship. Is the next time. It's right here. So we can also say the first time, the second time, the last time, the next time, etc. Not the third time. You can, there's many other words to introduce an adverb clause. So the next time, Paul, okay, to New York. I think when we say next time, we are thinking about what? The future time, isn't it? What do you think? Are we gonna use future time or the present? What do you think? In which time do you think when you hear the next time? What do you think? Do you think in future? So the next time Paul, so here we have fly, the verb fly. The next time Paul to New York, he will visit the Metropolitan Museum. So take a look. Here we are using the what? The future. Here we're using the future tense, will. He will visit the Metropolitan Museum of Art's famous collection of international musical instruments. Wow, really nice. I would love to visit that museum. Okay, so what tense are we going to use? The next time Paul has flown? No. Not going to use the present perfect. Discard it. Okay, what else? Will have flown. Future perfect. Future perfect? Future perfect? No. Not going to use the future perfect. Okay, so this is your time. Am I going to use the future tense or the present? What do you think? Next time, Paul. Anilin is doing everything, guys. Give me a few minutes, Anilin. Let me see if another student has the answer. Okay, what? Leslie, do you have the answer, Leslie? Or Jose? Next time, Paul. Are we going to use the present or the future? Because, this is a routine. Remember, Paul has a routine. And what is his routine? Oh, so I can see here pretty much that he flies, to New York pretty often. He goes to New York very often. He doesn't live in New York. No, he doesn't live there. Sorry. He's not from New York. He doesn't live in New York. But I can tell he goes. He goes, many times to New York. So here I am talking about what? This is a routine. And when we express, how do we express routines? Future, present. Anielin? No one gave the answer. What do you think, Anielin? Are we going to use the present or the future? Give us the... Adelante. Quiera comentar, adelante. I think it is B. Yes.
It is be. Like I said, it is a routine. ¿No? Es una rutina que tiene Paul, ¿no? Por lo que veo. No es de New York. No, no vive ahí. Porque él vuela. Como que vuela. Como que es un, vuela muy frecuentemente, ¿no? Eso. Vuela frecuentemente. Entonces, como hay una frecuencia ahí, ¿no? Hay una rutina, pues es el presente. Tenemos que utilizar el presente simple. So the next time Paul flies to New York, o sea, no voy a usar el presente, el futuro, no, no, sería correcto decir the next time. Sí, es que, sí es cierto, miren, cuando, perdón, cuando escuchamos la expresión de next time, estamos pensando en futuro, ¿sí? Estamos pensando, next time, Paul, pero no, sí tiene que ser expresado en presente. Hey, the next time you go to the store, fíjense cómo voy a estar usando el presente. Hey, the next time you drive my car, todo va a ser en presente, fíjense. The next time you drive my car, you have to put on some gas. Hey, the next time you want to play video games, do your homework first. Entonces, vean cómo me estoy expresando con esta expresión de next time en presente simple, ¿no? Presente simple. Es que el next pudiera confundirnos con el futuro, pero no, hay que tener cuidado. Ok, number 10. Ever since. Otra, aquí tenemos el since. ¿Qué nos dice el since? Primero que nada, en esta oración se está utilizando el pasado simple. Vean aquí. Aquí ya vean, de fondo estamos usando el pasado simple. ¿Sí? Aquí tenemos un adverbio, quietly. Ok, pero ¿qué nos ha dicho el since? Ever since. Si comparamos, vemos aquí la tablita. Como ya lo dijimos anteriormente, al inicio de la clase, el since se utiliza en el presente perfecto, ¿no? Pero eso no significa que no podamos agregarlo, por ejemplo, el ever since, ¿sí, no? Pues claro, también así podemos utilizarlos como el ever since. Entonces ya de fondo ya nos dice que pues, tengo que usar el presente perfecto. So, ever since Maurice arrived, ¿qué pasó? Entonces, esto sucedió primero. Ever since Maurice arrived, he is quietly in the corner. Is something wrong? Entonces, yo necesito, aquí en esta oración yo necesito que el presente perfecto. Esto tiene que estar hecho en presente perfecto. Ever since Maurice arrived. Entonces, ¿qué sucedió primero? Porque aquí tenemos, hay dos situaciones. Una, llegó Mauricio. Tenemos otra versión. Ha permanecido calladito en la esquina. Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió primero? O tal vez que necesito el presente perfecto, tal vez todavía sigue callado. No sé, a ver, piensen. Yo sí le voy a yo descartaría el futuro. Yo descartaría el futuro. No, no tengo por qué usarlo. También descarto el pasado simple. O quién sabe, o sí. No, sí lo descarto. Porque tengo que usar un tiempo perfecto. ¿Sí? Porque con el sin utilizó un tiempo perfecto, no el pasado simple. Entonces también lo descartamos. Ya descartado. Entonces vean que esta es la forma de pensar. Cuando ustedes hagan un examen de gramática, esta es la forma de pensar para resolver esta situación. No solamente en un examen de gramática, sino que cuando vayamos a escribir, cuando vayamos a hablar, es como tenemos que pensar. Pero tenemos que dominar también esto, chicos, que esto tiene que salir así, mira, pum, 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 fácil, fácil, rápido. O sea, para que podamos, voy a escribir, voy a utilizar el sin. Ok, tengo que utilizar el presente perfecto, el pasado simple, ahí está. Entonces, ever since Maurice arrived, entonces, ¿qué utilizo? ¿El pasado perfecto progresivo o el presente perfecto progresivo? ¿Is something wrong?
Fíjense cómo tenemos is something wrong. Es algo que todavía sigue sucediendo. Fíjense cómo dice la persona. It's something wrong. Todavía sigue sucediendo en el presente. ¿Sí? Sigue sucediendo. Todavía sigue callado. Mauricio todavía sigue callado. Entonces, ¿qué uso? ¿El pasado perfecto progresivo o el presente perfecto progresivo? Mauricio sigue callado todavía. Y eso es clave para decidir cuál. Si Mauricio, ay, que ya no lo puedo decir más, porque si no le voy a dar la respuesta. A ver, adelante, Nieli. Presente perfecto progresivo. Sí, yes. Es el presente, la respuesta es la B. Ever since Maurice arrived, he has been sitting quietly in the corner. Is something wrong? Sí. Sí, por ejemplo, claro que puede ser la C también, pero la expresión que me hace a mí decir, hey, es la B, es eso que estoy ahí coloreando. Porque está diciendo, hey, fíjense cómo la versión es, hey, is something wrong? Hay algo mal. O sea, todavía sigue callado. O sea, claro que lo puedo usar yo esto también en pasado perfecto progresivo, pero solamente como para escribir que esto sucedió primero que esto. ¿Sí? Ever since Maurice arrived, he had been sitting quietly in the corner. Sí, así pudiera ser, pero he had been sitting. Yo pudiera decir, Mauricio had been sitting, sorry, quietly in the corner since Maurice arrived. Sí, pudiéramos modificar la oración para usarlo en el pasado, pero la cuestión es que Mauricio todavía sigue calladito ahí in the corner, en la esquina. Entonces, por eso tengo que usar el presente, ¿no? Ahí está, muy bien. Vean aquí entonces. Me quedan 9 minutos, ok, para terminar esto. Pues sí, ¿cómo responder todas estas 14 oraciones, explicarlas? Pues sí, lleva mucho tiempo. Ahora imagínense en un examen y que les pongan unas 100 de estas y les den una hora, porque así son los exámenes. Les ponen 100 preguntas de estas con respuestas y les dan una hora. Entonces tienen que tener la habilidad de responder súper rápido, pensar súper, tomar una decisión rápida. Entonces esa decisión rápida que se hace un examen así, bueno, también es cuando vamos a hablar, cuando vamos a escribir también. Claro que ahí podemos tomar más tiempo, si vamos a escribir, si voy a hacer un ensayo y soy principiante, es mi primera vez. Y yo les digo, ¿qué hacía yo cuando era estudiante? Cuando fui principiante en la escritura, el ensayo. Y ya, ay, ¿y esto en qué tiempo lo digo? Claro que ahí me daba el tiempo de investigar, de buscar. Ah, no, pues, o esto lo voy a decir en presente perfecto. Ah, porque ya investigaba. Entonces ya tenía tiempo. Pero en un examen no te va a dar tiempo de investigar. No te va a dar. Entonces, sí es bueno practicar la escritura, porque ahí te va a dar el tiempo de investigar. Oye, aquí uso este verbo, uso otro verbo, esta palabra, uso este tiempo. Te da tiempo, ¿no? Por eso es bueno escribir y hacer ensayos. De hecho, eh, ya había pensado en una tarea dejarles en un ensayo para utilizar todo este tipo de expresiones que tenemos aquí y dejarles de tarea un ensayo. Pero como son vacaciones, dije yo, no, ¿verdad? No, 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 que disfruten, que se estresen, que se vayan a gusto sin preocuparse, dije yo ahí. Sí, sí, no, 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 hay que disfrutar las vacaciones, dije yo. No, no les voy a dejar tarea. Dije, no, 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 que se me vayan a gusto y no estén mortificados que, porque a lo mejor ni me lo van a hacer. ¿No? Pero sí sería una muy buena tarea, ¿no? Hacer un ensayo, una historia, algo utilizando todas estas palabras. No todas las palabras, pero algunas. Escoge, oye, aquí voy a usar after, aquí voy a usar before, aquí voy a usar while, y así, ¿no? Ok, chicos. Y sería muy buena práctica. Bueno, vamos a continuar con esto. Tenemos aquí el after. Vean, por favor, miren. Tenemos aquí after. Entonces, aquí vamos a usar el after.
Okay. This is the time relationship. This is the word we're using to express time relationship in an adverb clause. Ahí está. After Nella. Ah, no es la primera vez que hemos usado el after. Vean aquí, usamos el after. Con el after, vean que aquí usamos el pasado simple. O sea, por acá, si se uso más. No. Entonces, a ver, ¿qué vamos a usar aquí? So, tenemos el presente progresivo, pasado perfecto progresivo. Este es el pasado perfecto progresivo. Presente perfecto progresivo y el presente perfecto. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra jog? El verbo. ¿Alguien lo ha visto? Jogging. ¿Saben qué deporte es este? El jogging. El jog. ¿No? Nadie tiene idea qué es esto. Jogging. No es correr, pero es parecido. A ver. It is not running, but of course, okay, run. When you run fast. But jogging is not walking. It's between walking and running. It's between walking and running. What is it, Anilin? ¿Será trotar? Yes, eres trotando. Puedo decir que está entre medio de running y walking. Está en el medio. Es jogging. Sí, es trotando, ¿no? Entonces, ahí está. So after Nella, dice, for 20 minutes, she began to feel tired. Entonces, aquí tenemos que después de que Nella se trotó por 20 minutos, pues ella empezó a sentirse mal. Entonces, ¿qué tiempo voy a usar? ¿Se dan cuenta que no tengo aquí el presente, no, el pasado simple? No me da ninguna opción de pasado simple. A ver. After Nella, she began to feel tired. ¿Todavía sigue ella trotando o ya paró de trotar? Sería importante analizar eso. A ver. Esta sí está un poquito más complicada, ¿verdad, chicos? A ver qué tiempo vamos a usar aquí. Sería, para mí hubiera sido más fácil si hubiera estado en pasado. Que nada más sería jog. After Nella jogged for 20 minutes, she began to feel tired. O sea, para mí estaría más fácil así. Después de que ella trotó por 20 minutos, ella empezó a sentirse cansada. Sí, sería más fácil, yo creo. Hacerla así. After Nella jogged for 20 minutes, she began to feel tired. Ah, entonces, pero no es así. ¿Cuál es la respuesta? Creo que sí deberíamos descartar el presente progresivo, ¿no? No es algo que está en progreso, no es que está, no. Esto sí quedaría descartado, totalmente. Ahí sí les ayudo con eso. ¿Qué sucedió primero? Algo que pudiéramos analizar. She began to feel tired or Nella estaba trotando. A ver, Anielina, adelante. ¿Tú qué crees aquí? Creo que Nela aún sigue trotando. Sigue trotando. Sí, ¿verdad? Yo opino lo mismo. Entonces, fíjense qué importante es tomar en cuenta eso, que ella todavía sigue trotando. Sigue trotando. Cansada, pero sigue trotando, ¿no? Está cansada, pero sigue trotando. ¿Sí? Ya se cansó. O sea, ¿qué pasó? Que pues empezó a trotar Nela. Y a lo mejor los primeros 10 minutos no estaba cansada, ni en los 15, pero llegó a los 20 y, ay, se empezó a sentir cansada. Ay, dice, pero sigue trotando, ¿no? O sea, sigue trotando, o sea. Entonces, y ahí se empezó a sentir cansada, pero sigue trotando.
Entonces, qué importante es tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí me dice a mí que tengo que usar el presente perfecto. Porque es una situación que inició en el pasado y continúa en el presente. Entonces, ¿eso a mí qué me dice? Que descarto la B. Porque la B es que pasado perfecto. Y el pasado perfecto, aunque sea pasado perfecto progresivo, es algo que sucedió en el pasado. Sí, puede haber sucedido en el pasado y haber estado en progreso, pero ya quedó en el pasado. Ya no, ya ahí, si yo usara la B, pues estaría diciendo que sucedió en el pasado y que ya no está trotando. Entonces, por eso está descartado. Por esa razón la B. Entonces, me queda como opción la C y la D. Entonces, aquí yo tengo, en los dos son presente perfecto, pero uno es progresivo. Entonces, y el progresivo, ¿qué te dice? Sigue en progreso. O el otro, ¿qué te dice? Que sucedió en el inicio, pero todavía sigue en... Entonces, ¿cuál? Hay situaciones, déjenme decirles, que yo pudiera decirles que los dos son correctos. Situaciones en donde los dos son correctos. After Nila has been jogging for 20 minutes, she began to feel tired. Or after Nila jogged for 20 minutes, she began to feel tired. ¿Será una opción o serán las dos? Pero mejor enfoquémonos a una nada más, ¿no? Dice, entonces, ¿cuál por cuál se irían ustedes? Yo estas no tengo las respuestas, no tengo nada. O sea, tenemos que usar la lógica, las definiciones, todo eso.